Saludamos al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar sobre la situación actual de la política ecuatoriana con las decisiones que se han venido dando con respecto a la segunda vuelta electoral, pero también el ineludible tema social del país, la tragedia que se ha dado en las cárceles ecuatorianas. Quisiéramos iniciar este diálogo, abogado Alarcón, conociendo qué situación es la que se está dando en el tema electoral. Los candidatos que pasan a la segunda vuelta han celebrado ya de alguna manera esto, particularmente el candidato Guillermo Lasso, quien pasaría a la segunda vuelta tras la proclamación de los resultados, pero siguen recursos de por medio, aunque de acuerdo a cómo se han venido dando las cosas, prácticamente todos los sectores de opinión de Ecuador dan por sentado de que las cosas están dichas. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Gustavo, y un saludo a toda nuestra audiencia y a nuestros amigos que siguen estas señales. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral terminó una primera etapa de escrutinio nacional y ha hecho una primera proclamación de resultados, arrojando que el señor Guillermo Lasso sería el competidor de Andrés Arauz en la segunda vuelta. No obstante, de acuerdo a lo que está establecido en el Código de la Democracia, se han habilitado ya las instancias para que quienes se crean perjudicados o afectados por la contabilización de los votos puedan solicitar, con las debidas pruebas, por supuesto, actuación de la autoridad electoral con la finalidad de que los votos sean revisados. De lo que se conoce además en las últimas horas, el movimiento Pachacutic presentó cerca de 16,000 actas con inconsistencias, tanto falta de firmas, por ejemplo, como problemas con la numeración, los votos que han sido incluidos tanto en cifras como en letras en estos documentos, que están siendo revisadas para ser atendidas dentro de los plazos que manda la ley. En ese sentido, pues una vez que estos recursos sean efectivamente resueltos por el Consejo Nacional Electoral, se tendría una suerte de resultados en firme, de tal forma que otros recursos, en este caso ya ante el Tribunal Contencioso Electoral, sean activados. Lamentablemente, como manda el calendario electoral, Gustavo, y tú lo sabes, el 16 de marzo arranca la campaña para la segunda vuelta y el 11 de abril los ecuatorianos estaremos nuevamente en las urnas para elegir a quien será presidente en los próximos 4 años. ¿Hay en suma posibilidades reales de que puedan atenderse las inquietudes, los reclamos ya formales de Pachacuti y Yacu Pérez? Sí, es cierto, y si es que se ha presentado, como al parecer ha sido, este reclamo dentro de lo que está establecido tanto en el Código de la Democracia como en la Constitución, pues deben ser atendidos por los miembros del Consejo Nacional Electoral y una vez resueltos se tendrá, como he mencionado, ya un resultado en firme. Lo más importante en este caso es que todos los actores políticos que intervinieron en el pasado proceso del 7 de febrero, es decir, los 16 binomios presidenciales, hayan tenido la oportunidad de presentar sus reclamos y que estos sean atendidos por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué decir sobre esa percepción que muchos ecuatorianos tenemos, deberíamos decir, de ver al Tribunal Electoral, al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, hasta el momento, particularmente el primero, como una entidad blindada y blindada, podríamos decir metafóricamente, a cualquier haz de luz que pretenda arrojar transparencia sobre lo hecho hasta el momento? Gustavo, una suerte de errores se cometieron, creo que sin mala intención, más bien fruto del desconocimiento y de la inexperiencia de los 5 miembros durante todo el proceso electoral. Se vio problemas con impresión de papeletas, con pérdida consiguiente de recursos económicos. Se vio además incapacidad para reglamentar asuntos tan fundamentales como la campaña en el entorno digital, que en este contexto de pandemia tomaba especial fuerza, las pugnas internas, las pugnas interinstitucionales y quizá el más grave error, haber lanzado la noche del 7 de febrero resultados de un conteo rápido sobre la base de una ficha técnica muy débil, una metodología realmente fuera de lo convencional y cuando la diferencia entre dos candidatos era significativamente menor al margen de error.
La muestra ni siquiera estaba estabilizada. Eso abona este sentimiento de desconfianza de la ciudadanía respecto a lo que ha actuado el Consejo Nacional Electoral, y es por ello que es fundamental que estos recursos que han sido presentados para revisar inconsistencias y que esas sean efectivamente atendidas y revisadas por los sujetos políticos involucrados, al menos arroje algo de transparencia en el sentido de las dudas que giran en torno a lo que ha sucedido. Por supuesto, hablar de fraude es una palabra bastante dura. Creo que no es la primera vez ni es el primer proceso electoral en el que este término se menciona, pero lo más importante en cualquier caso frente a una denuncia de estas es que efectivamente eso pueda probarse. Veamos efectivamente qué es lo que pasa en los próximos días. El mayor problema es que todo esto deja un sinsabor que debilita la democracia y que les pone también en una situación bastante crítica a los candidatos, particularmente aquel candidato que ingrese como segundo. Por supuesto, y no nos olvidemos, Gustavo, que esto forma parte de un proceso que tiene años en el sentido de despartidizar, despolitizar, ciudadanizar la autoridad electoral para que nunca más dependa de poderes externos. En ese sentido, además, creo que es importante recordarle a la ciudadanía que hay que recuperar este valor de la coherencia para que no simplemente aplaudamos cuando nos conviene y condenemos cuando sentimos que nos perjudica X o Y persona. Recordarás tú que cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, producto de una consulta popular, designó a las autoridades que forman parte hoy del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, estas provenían incluso de los mismos sujetos que hoy están afectando el proceso o que están protestando en contra de su trabajo. ¿No fue la señora Tamainte efectivamente postulada por la CONAIE? ¿No tuvo incluso Pachacuti, como ustedes conocen, y es una de sus voceras actualmente, la oportunidad de presentar a la señora Cecilia Velázquez como candidata para el CNE? Así es que buena parte, Gustavo, de lo que estamos viviendo es producto de esa débil institucionalidad y ese enorme irrespeto al Estado de Derecho. Tenemos que dejar de actuar por conveniencia y tenemos que recuperar las instituciones y el respeto a la Constitución y la ley para que nunca más nadie se crea por encima de la Constitución y que pueda de manera momentánea dictar reglas que después a la larga terminen afectando procesos tan trascendentales para el país como el que estamos viviendo. Ahora, como para recordarnos a los ecuatorianos que la política aterriza en un Ecuador real, en efectos en ese Ecuador profundo. El día de ayer el país fue sacudido por la crisis carcelaria y la peor masacre que recordemos por lo menos en la historia del país. Los sucesos que se dieron el día de ayer, que además evidencian de que esto es solamente una punta del iceberg o una punta del ovillo que da cuenta de un estado de descomposición del país. Una masacre es lo que hemos visto los ecuatorianos en estos últimos días respecto de 3 centros de rehabilitación social, lo cual genera mucha preocupación, no solo por lo que ha sucedido ahí, sino por lo que le corresponde al gobierno nacional y a sus instituciones en cuanto a vigilar lo que ocurre al interior de estos centros. Adicionalmente, ¿quién está detrás de esto? Mucha gente el día de ayer reaccionó a un comentario que hice, Gustavo, en el sentido de quién cuida los derechos humanos de los presos, de las personas que están privadas de la libertad, y me decían, ¿y quién cuida de los derechos humanos de los ciudadanos? Y el apunto es que todos tenemos derechos humanos fundamentales y al Estado le corresponde cuidar a los que estamos fuera en la ciudad, a los que estamos realizando actividades cotidianas, así como a los que están dentro de esos centros privados de la libertad, pero no pueden estar privados de la vida o a merced de actos violentos como los que hemos visto, que como tú bien dices, no tienen, creo, precedentes en los últimos 40 años de vida democrática en Ecuador. Además, la respuesta del gobierno nacional extemporánea, débil, sin ni siquiera unos buenos argumentos. ¿Cómo puede ser posible que cuando esto estaba sucediendo, en ese momento el presidente de la República estaba en sus declaraciones a los medios de comunicación y hayamos tenido que esperar a horas de la tarde para una rueda de prensa y conocer los temas?
Y además ya no es momento de echar la culpa al pasado y a otros actores políticos, es momento de abrir un poco la ventana y ver qué está pasando al interior de nuestro gobierno, del gobierno que, aunque nos disguste y aunque no simpaticemos con él, representa a todos los ecuatorianos. Pues que acaso no tenemos gobierno y no tenemos autoridades, Gustavo. Se tiene que trabajar de manera seria, firme, en temas tan sensibles como estos, para evitar que después la situación de violencia se torne mucho más grave y afecte en general a todos los ecuatorianos, que ya vivimos, por cierto, una crisis de seguridad bastante grave. Claro, algo que no podemos olvidar ni dejar de lado es que cualquier persona que pierda la libertad pasa a un estatus diferente en el cual el Estado ecuatoriano se vuelve un tutor de él para que cumpla su pena bajo condiciones de garantía, ese nuevo estatus en que se encuentran. Y esto nos lleva a pensar y con toda seguridad de que entre estas 79 víctimas hay muchas personas inocentes, inocentes en el sentido de no estar involucrado en esta guerra de mafias que se está dando en las cárceles. Hay familias, hay hijos, hay padres, una verdadera tragedia nacional. Indiscutiblemente. Y nadie quita que las personas mayoritariamente en centros de rehabilitación social han sido ya procesadas por la justicia y han sido ya sentenciados por sus crímenes, pero eso no le da derecho a nadie de atentar contra la primera libertad, el primer derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. En ese sentido, como bien lo ha señalado, le corresponde al Estado dar garantías para que mientras estés en ese centro, efectivamente te rehabilites y que no termines decapitado o desmembrado de acuerdo a lo que se ha conocido, o que salgas peor que como entraste, en el sentido de una sed de venganza o de querer seguir delinquiendo. Lo que hemos visto definitivamente no solo que no tiene precedentes, sino que marca un precedente, Gustavo, nefasto para la historia democrática del país. Este tipo de masacres se ve en aquellos estados fallidos en los que ni siquiera las cárceles, como comúnmente se la conoce, están bajo el mando de un gobierno, sino bajo el mando de clanes, de bandas, de mafias, que simplemente hacen lo que quiera en una especie de territorio propio, en un territorio sin reglas, donde no hay, como se dice comúnmente, ni Dios ni ley. Y eso es lo que tenemos que evitar, que incluso lo que hemos visto que ha sucedido trascienda los muros de los centros de rehabilitación social y se instale en la vida diaria de los ecuatorianos, que empecemos a ver, como ocurre en varios países de Centroamérica, por ejemplo, territorios controlados totalmente por bandas, territorios controlados por mafia o por grupos delincuenciales relacionados quizá con el narcotráfico. Eso es lo que hay que evitar, y para ello no se necesita ni penas más duras, ni que implantemos, como alguna gente lo ha dicho de manera sorprendente, la pena de muerte, algo que además no es viable, sino que el Estado, con la normativa actual, con presupuesto suficiente, con justicia independiente, actúe como corresponde. En este problema multidimensional que tiene tantas facetas, y vale la pena también diagnosticar un poco qué es lo que está influyendo desde el mundo de la política en esta situación de violencia que tiene aspectos sociales, económicos y también políticos. Las relaciones de los gobiernos, aquellas que se han dado a conocer de políticos con mafias internacionales, con grupos armados, las situaciones que se han dado, particularmente en la frontera norte, que son historia reciente, etcétera, etcétera. Efectivamente, y eso es lo que se tiene que evitar en un país que durante su historia ha sido considerado territorio de paz, conflictos armados internos, territorios, como he mencionado, controlados por clanes, por mafias, por grupos irregulares. Lo que se busca en este sentido es que todos vivamos con igualdad ante la ley, que gocemos de los mismos derechos y libertades fundamentales y que tengamos frente a nosotros un Estado, un gobierno que garantice esos derechos, que vele por el bienestar de todos, no simplemente por la seguridad de unos pocos. Un gobierno que, así como ha sucedido con el tema de las vacunas, no privilegia a su gente, sino que piense en sentido de país y que, por supuesto, busque darle salida a problemas emergentes. Ojalá esto, Gustavo, sea simplemente un mal rato, algo que, como dije, siente un momento histórico terrible
para nuestro Ecuador, pero que no se repita, que busquemos a partir de esto mejorar lo que está sucediendo al interior de estos centros, que busquemos mejorar la situación y la actuación de la justicia y que por sobre todas las cosas busquemos garantizar que todos los ecuatorianos vivan en paz, no que en este momento, por ejemplo, vivan con el temor de que una de esas personas que de manera terrible desmembró, decapitó o hizo lo que hizo al interior del centro de Turi o de la cárcel de La Tacunga, salga a hacer exactamente lo mismo con cualquiera de nosotros. Centros de rehabilitación social, no para que la gente salga después de cumplir con la condena, con sed de venganza, queriendo hacer ese tipo de cosas a cualquiera de nosotros. El Estado debe garantizar los derechos de todos y lo que hemos visto es precisamente lo contrario. Esto de la rehabilitación va quedando, sin embargo, en un eufemismo. Hemos escuchado al propio general o coronel Moncayo, Edmundo Moncayo, quien dirige los centros carcelarios del país, lamentar el hecho de que los recortes publicitarios, los recortes presupuestarios han disminuido drásticamente los programas de rehabilitación en las cárceles y nos va quedando la sensación de que no hay en realidad centros de rehabilitación al momento en Ecuador, sino más bien estas se van convirtiendo en escuelas de crimen. Además, en las que por decisiones equivocadas se ha ido fomentando el hecho de que grupos organizados puedan formarse allí, no solamente para controlar cada uno de los centros carcelarios, sino formar una macabra red en el país, verdaderas escuelas de crimen. Y Gustavo, lo que tenemos que terminar de una vez por todas es este espíritu de cuerpo y este blindaje que ha operado durante estos últimos meses en el gobierno nacional. Si hay funcionarios incompetentes que no saben hacer su trabajo o que el puesto les quedó grande, en lugar de recibir palmaditas en la espalda del presidente de la República y esos mensajes motivacionales de apoyo incondicional, hay que dar un paso al costado, separar a esa gente y buscar a otras personas profesionales, preparados y calificados que puedan llevar a cabo el trabajo de la manera debida. Aquí lo que está sucediendo no es en contra del gobierno, no es en contra de un funcionario en específico. Este es un asunto de país y estamos viendo, por citar un caso que ya mencioné, cómo los temas de corrupción, voy a utilizar un término políticamente correcto, en el tema de la vacunación, ha provocado la salida del ministro de Salud en Argentina, ha provocado denuncias en Perú respecto a la forma de privilegiar procesos de vacunación. Y aquí cuando nos enteramos que ocurre exactamente lo mismo, el mensaje es indelicadeza política y el presidente dando un respaldo incondicional y grupos cercanos a ellos, por supuesto, diciendo que sería irresponsable. Vieron incluso ustedes que un comité de transparencia de vacunas le comparó al señor ministro de Salud con Maradona en un mundial. Ese tipo de mediocridad es la que tenemos en el país y ese es el que hay que superar. El problema principal, igual que lo que está sucediendo en este momento con las cárceles, es poner a gente competente en el desarrollo de funciones. Este señor Moncayo, que es, no, ojo, lo de ayer no es el primer incidente en centros de rehabilitación social, sigue en lo mismo y se sigue viendo falencias en su actuación. Sepárenlo de una vez por todas. Dejen de darle palmaditas en la espalda y diciéndole tranquilo, todo va a estar bien, porque no se trata de trabajar para que el señor esté tranquilo, sino para que el país viva en tranquilidad. Separen a la gente incompetente, a la gente mediocre, a la cual el puesto les ha quedado grande. No importa si a este gobierno le restan 90 días, Gustavo. Lo importante es que esos 90 días sean para tranquilidad de los ecuatorianos, no simplemente para garantizar que los amigos sigan recibiendo el sueldo que les corresponde después de quedarse unos tiempos más y posteriormente desempleados. Con aquellos mensajes que usted comentaba que le han llegado a través de las redes sociales y que lo podemos atestiguar cualquiera de los ecuatorianos que ingresamos en ellas. ¿Qué lectura queda en cuanto a lo que estos hechos pueden significar en la recta final de estas elecciones, próximos a elegir un nuevo presidente de Ecuador? Estos hechos, Gustavo, pueden generar una demagogia grave en los dos candidatos finalistas. Pueden provocar un discurso radical que esté por fuera de lo que dice la Constitución y la ley con el único motivo de satisfacer ansias de algunos sectores del país y de garantizar votos que les permitan llegar al poder.
No hay soluciones concretas. Las reacciones de los candidatos finalistas en estas últimas horas, en lo personal, no han sido satisfactorias. Creo que no se trata aquí como he dicho, o endurecer penas o dar simplemente frases que nos permitan a la gente decirle tranquilos que cuando yo llegue al poder esto no va a pasar. Lo que necesitamos es escuchar soluciones integrales, porque el problema de la rehabilitación social de los centros, como antes se les conocía, carcelarios, es un tema de larga data que no ha sido solucionado en los últimos 20, 30 años y que de una vez por todas tiene que ser atendido de manera responsable. Los candidatos finalistas no deben ni pueden caer en la demagogia simplemente para captar votos. Hagan, señores, propuestas concretas, propuestas viables, propuestas realizables, de tal forma que nosotros, una vez que ustedes acceden al poder, podamos hacer control social, ver que eso efectivamente se esté implementando y sintamos la tranquilidad de que nuestros derechos y libertades están por fuera de esos centros debidamente garantizados. Siendo usted un permanente observador, un crítico de la política ecuatoriana, no podemos dejar de preguntarle su opinión sobre lo que está sucediendo en otro ámbito, mientras la fiscal del Ecuador, Diana Salazar, es reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una de las campeonas por la lucha contra la corrupción. Aquí uno de los partidos más conspicuos, más representativos de la derecha ecuatoriana, el Partido Social Cristiano, se prepara para demandarla y para llevarla a juicio político. Mientras tengamos casos diezmos durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía, mientras tengamos aplicación selectiva del derecho penal en función de simpatías o antipatías, no podemos hablar de una lucha efectiva contra la corrupción, Gustavo y amigos. ¿Cuántos de nuestros legisladores, representantes del periodo pasado y de este que aún no culmina, han sido investigados y están siendo investigados por la Fiscalía? Más de 60. ¿Cuántos de esos casos han visto finalmente la luz de la justicia? 2, 3. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los actos de corrupción de esos representantes y por qué la Fiscalía no actúa? Este es un premio por un caso en específico y hay que decirlo. Y en ese sentido, las instituciones no pueden actuar en función de coyunturas o de simpatías o antipatías. Solo recuperaremos una plena institucionalidad y lucharemos efectivamente contra la corrupción cuando se investiguen sin preferencia todos los casos y todos sean juzgados por una justicia imparcial e independiente. No voy con esto a apoyar lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional o lo que se haría en la Asamblea Nacional de un eventual juicio político a la fiscal y al contralor. Creo que el mejor juicio que podemos hacer los ecuatorianos es ver con objetividad y sin pasiones cómo están actuando las autoridades y concluir por nosotros mismos si estos reconocimientos o la actuación del día a día corresponden efectivamente a un respeto al Estado de Derecho o simplemente al afán de protagonismo y de aparecer en la primera plana de los periódicos de cuando en vez. Ojalá, Gustavo, la lucha contra la corrupción para el próximo periodo supere eso de frases cliché y de fotitos y de videos que después se viralizan en redes sociales. Que la lucha contra la corrupción además nos arroje resultados concretos a ti, a mí y a toda nuestra audiencia en la recuperación de los activos que se han perdido por corrupción, que ese dinero, esos bienes que están en manos de los corruptos regresen efectivamente a sus legítimos dueños, los ecuatorianos, y que no salgan con novedades. Y te cuento, por cierto, que hemos hecho un pedido de información a la Procuraduría en cuanto a la recuperación de bienes perdidos por corrupción, recibiendo la graciosa respuesta de que en efectivo la recuperación va más o menos en el orden de los 30 y tantos miles de dólares por el caso de Alex Bravo, el gerente de Petroecuador, y que bueno, por ahí han recuperado unas joyas y unos bienes de la señora María Sol Arrea y que esperan recuperar algo más. En todo este tiempo apenas eso, cuando sabemos que la corrupción nos ha robado bastante más que unos pocas decenas de miles de dólares y unas joyas en manos de una funcionaria. Eso es una burla para el país. A las cosas hay que empezar a tratarlas con seriedad y a poner a los responsables con nombre y apellido. No queremos más show en la lucha contra la corrupción. Muy bien que les den el otro gran problema, el de la impunidad en el Ecuador, lamentable. Efectivamente. En lo que se refiere nuevamente al tema electoral,
Pachacuti, quizá anticipando lo que se viene a nivel de la función electoral, ha señalado que a reglón seguido, si es que se niegan sus recursos, llamará a una Asamblea Nacional para decidir su posición con respecto a la segunda vuelta. Izquierda Democrática, a través del ex candidato Javier Herbas, dijo que él aspiraba a que se realice un conteo voto a voto, y eso es lo que él pedía, pero también, allenándose a las circunstancias, el día de ayer ha hecho una declaración en el sentido de que rechaza la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral, confirmando a su vez y paralelamente que no apoyará a ningún candidato en la segunda vuelta. Quisiera preguntarle su opinión sobre la posibilidad de endosos del voto hacia la segunda vuelta y cómo se perfila esta segunda vuelta electoral. Los votos no se endosan, lamentablemente hay que hablar claro, hay que romper esa idea de que porque un candidato sale levantándole la mano a otro, sus seguidores, cual borreguitos, salen a decir, uy, sí, esta es la mejor opción. Yo creo que en ese sentido lo importante es que si se está diciendo que no se apoyará a ningún candidato y que se deja en libertad a la militancia para decidir por sí sola, se entreguen elementos suficientes sin que por ello sea, como he dicho, apoyar a uno o a otro. ¿Qué se apoya en una organización política? La democracia, los principios y valores fundamentales de un Estado. ¿Qué se apoya? La transparencia y la lucha contra la corrupción, y que con todos esos elementos los seguidores decidan a quién apoyar en una etapa en la que nosotros tenemos más acceso a la información que nunca, no solo a través de los medios, sino a través del Internet y las redes sociales. Contamos con mayores elementos para tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Y para quienes están de finalistas, al menos hasta el momento, que no se limiten simplemente a sumar nombres, a sumar membretes o a sumar apoyos, sino a integrar de manera real, seria y firme a sus planes de trabajo los principios que les permitieron a los otros que no han llegado en esta etapa final consolidar una votación tan importante, que no sea además simplemente un maquillaje, sino que sea una consideración real de esos temas que efectivamente le empiezan a interesar al país. Una opinión final, abogado Alarcón. ¿Cómo termina el gobierno Lenín Moreno? Lo que mal empieza, mal termina. En el año 2017, Gustavo, recordarás tú, la sombra del fraude también estuvo presente. La posibilidad de que no haya sido el candidato ganador quien efectivamente tomó el poder siempre estará rondando por ahí. Adicionalmente, la ruptura que se produjo con el padrino y con la organización política que lo auspició trajo un cisma a nivel legislativo y yo creo que más polarización y daño al país. Este inicio que fue celebrado por muchos termina trayendo consecuencia y cola, una transición fallida, una reinstitucionalización fallida e incluso problemas que, como he visto, ya son muy relacionados más a desgobierno que a problemas, fallas o errores que podrían ser superados. Estos 90 días que le restan al gobierno nacional, que sean para arreglar un poco la casa, para que el siguiente gobierno no se encuentre con todo desordenado, que sea además para forzar la transparencia y la rendición de cuentas de lo que se ha hecho durante estos 4 años y que no simplemente se dedique tiempo para acomodar a los amigos y a los cercanos en cargos internacionales o blindarles con protección de otros gobiernos. Bien por ustedes si eso quieren hacer al más puro estilo de un grupete de amigos, pero lo más importante es que hasta el último día, hasta el 24 de mayo, en el que la banda presidencial cambie de manos, se piense en el país y no solo en tu familia y en tus amigos. De eso se trata hacer gobierno, de eso se trata ser líder de un país a través de la democracia, de eso se trata representar efectivamente a los ecuatorianos. Se perfila la situación hacia otros 4 años de correísmo. Y pues habrá que ver nuevamente si ese gobierno que ingrese en mayo representa a los ecuatorianos o simplemente los intereses de una organización política o de una persona. Y seguiremos entonces, Gustavo y amigos, de tumbo en tumbo, sin lograr efectivo respeto a nuestros derechos, sin lograr un gobierno pleno que garantice el desarrollo para el país y sin recuperar el empleo, la economía y la seguridad que tanta falta nos hacen en estos tiempos. Muchas gracias, Mauricio. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón, quien dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Nos vamos a una breve pausa.